Todos los europeos saben cuánto le debemos a los griegos y a los romanos. Sin embargo, también le deben mucho a un pueblo más antiguo, en especial a los etruscos, antepasados fascinantes, amantes de las escrituras, cuya lengua aún desconocemos. Amigos de Magistral Runa, hoy presentamos los etruscos, maestros de varias culturas. Hola, amigos. Les saluda como siempre Roberto Fernández, quien le agradece su sintonía. Miren, es interesante saber que cuando los pueblos de la Europa contemporánea indagan acerca de sus orígenes, invariablemente vuelven la vista hacia el Mediterráneo. Todos ellos tienen la impresión de ser los herederos más o menos directo del mundo grecolatino cristianizado. Sus tradiciones filosóficas, científicas, literarias y gramaticales son originalmente griegas y posteriormente latinas. Su derecho es, en gran medida, de origen romano, aunque su herencia, más bien religiosa, es hebrea. Les fue transmitida por los griegos. La Biblia, Evangelio, católico y ortodoxo son palabras de origen griego. Sin embargo, algunos vestigios lingüísticos, arqueológicos y mitológicos permiten suponer que a ese patrimonio común se agregan otras herencias más difusas, a menudo muy antiguas, entre las que se destacan las que adoptaron los ligurios, los etruscos, los bárbaros y los vascos, por no mencionar también las que se atribuyen al oriente egipcio, fenicio o musulmán. El sentimiento dominante grecolatino de los europeos se confirman evidentemente por el apogeo romano en los inicios de la era cristiana, en torno de Mare Nostrum, nuestro mar. Sin embargo, con frecuencia se olvida que Roma, fuerza unificadora del mundo antiguo, no era más que una aldea en el momento en que otras potencias ya ejercían su hegemonía en el Mediterráneo occidental. Una de esas potencias era el mundo etrusco. Sus creaciones artísticas, sus construcciones urbanas y sus ciencias, tanto adivinatorias, nos fascinan y nos intrigan aún en la actualidad. Si miramos
este espejo es un espejo etrusco y en él vemos una escena grabada que representa a los dioses Castor y Polus, hijos de Júpiter. Roma, desde la fundación de la República en 509 a.C. hasta la reducción de la última ciudad etrusca, Bolsine, 264 a.C., no pudo convertirse en la primera potencia italiana y más tarde mediterránea, sino hasta que fue absorbiendo gradualmente a los etruscos antes de enfrentarse contra Cartago. Por eso los europeos de la actualidad, además de ser hijos de Atenas y de Roma, también son, en cierto modo, descendientes de los etruscos. Cuando estaba en su apogeo las 12 ciudades etruscas en Toscana, también otros pueblos habitaban la península italiana. Lo que conocemos de unos y otros, aparte del monumento, obras de arte y objetos domésticos encontrados por los arqueólogos, es más bien indirecto. Fueron los historiadores griegos o latinos como Heródoto y Tito Livio quienes nos hablaron de esos pueblos sometidos poco a poco por los romanos. Si miramos este mapa de esa época, podemos apreciar que salvo el latín, el griego y el púnico, todas estas lenguas apenas se conocen o se entienden. Es como que casi todos ellos habían adoptado la escritura. Actualmente conocemos sus lenguas gracias a textos grabados o trazados de su puño y letra. Es cierto que, al contrario que el latín, muy bien conocido debido al gran número de escritos de que disponemos, la mayoría de esas lenguas han llegado hasta nuestros días en forma de fragmentos, de los que no se pueden obtener más que una información muy limitada. Estudiando, hemos aprendido que el veneto y el mesapio, por no hablar del celta y del griego, eran lenguas indoeuropeas, y también que el latín tenía parientes cercanos, como el sabino, el picenio, el osco y el umbrío, siendo los dos últimos los que se conocen mejor. Este es un ejemplo. Miremos esta tabla. Cuando queremos saber la manera de hablar, tenemos que diferenciarlo en osco. Y cuando hablamos de osco, estamos hablando de aunti o auti o inim. Umbrío, que es otra lengua, está el ute o el enem. Y en latín es aut y enem. Para que tengan un conocimiento exacto de esta manera de expresión. Ustedes se preguntarán, ¿los etruscos venían de Oriente o del Norte? ¿Eran italianos autóctonos? ¿Sí o no? Es una pregunta muy complicada de poder responder. Para esta pregunta no existe una respuesta tan sencilla, pero sin embargo, puesto que cada una de estas tesis tiene diferentes argumentos que esgrimir, pudiéramos decir que es cierto que el conocimiento de la lengua etrusca será determinante para comprender el origen de sus hablantes. Los investigadores han recopilado cerca de 10.000 inscripciones etruscas. Las primeras datan de principios del siglo VII antes de nuestra era
y las últimas de los primeros tiempos del Imperio Romano, año 10 antes de Jesucristo. 3/4 panes de ellas son inscripciones funerarias y motivas conas. Si observamos 2 de las 3 láminas de oro de Pirgi, fines del siglo VI a.C., esta que ven aquí, a la izquierda vemos el texto etrusco y a la derecha el texto púnico. Estas láminas se conservan en la Villa Giulia, en Roma. Es interesante, mis amigos, saber que solo han llegado a nuestras manos 3 textos largos de algunos cientos de palabras. La estela de Perugia, la teja de Capua y el libro de lino que se conserva en el Museo de Zagreb. El alfabeto etrusco es clarísimo y puede leerse sin dificultad. En cambio, la lengua etrusca es desco, lo que significa desconocida, o más bien poco conocida. Y la podemos poner de una manera muy parcial. Tan solo podemos interpretar los textos empleando el método combinatorio, procurando identificar los elementos repetitivos, es decir, los que se repiten, lo cual hacienda, por ejemplo, una analogía con algunas inscripciones latinas similares. Y esto nos permite captar algunos elementos de declinación, de conjugación y de vocabulario. Gracias a esto sabemos decir algunas palabritas, como por ejemplo, padre se dice apa, madre ali, hijo clan, hija sech. Y así hay otras palabras más, pero no, en realidad yo no me las sé. También podemos afirmar que el etrusco es una lengua aglutinante y no sintética como el latín. Miren este ejemplo. En este ejemplo ustedes pueden observar, por ejemplo, las nominaciones. Por ejemplo, nominativo singular en latín sería filius. En el etrusco sería clan. El nominativo plural en latín sería filii, pero en el etrusco sería clan ar. El dativo singular en latín sería filio. En el etrusco clensi. Y en el dativo plural en el latín sería filis is. Y en el etrusco clen hará sí. Sin embargo, los expertos siguen en espera de descubrimiento de documentos bilingües. Desafortunadamente, las tablillas de oros bilingües en púnico y en etrusco de Pirgi, mar terreno, no desempeñan un papel similar al de la piedra de Rosetta. Por otra parte, se pueden percibir notables afinidades entre el etrusco y el rético en la actual Suiza o en el lenio de la isla de Lenoms en el mar Egeo. Pero a final de cuentas no se trata de lenguas indoeuropeas. Algunos lingüistas sugieren que a lo sumo se podrían considerar como lenguas indoeuropeas sumamente arcaicas, que muy pronto se separaron del tronco común. Los etruscos escribieron mucho y amaron en gran medida las escrituras. Algunos de sus príncipes se hicieron inhumar con el material del escriba, en especial los abecedarios.
Estos son valiosísimos por dos motivos. Primero, porque nos permiten conocer el sistema de las letras y los sonidos del etrusco, mientras que el latín tenía 5 vocales: A, E, I, O, U. El etrusco solo tenía 4: A, E, I, U. Además, estos abecedarios también son la prueba de que existía un material pedagógico. Habían escribas y escuela para escribas. Sabemos que los etruscos tomaron el alfabeto de los griegos, pero podemos comprobar que ellos enseñaron la escritura a los pueblos de Italia y particularmente a los latinos. Ahora bien, puesto que el alfabeto latino es el nuestro y el más utilizado en el mundo desde el siglo XX y continúa en el XXI, podemos decir por consiguiente que de alguna manera nuestros preceptores son herederos de los maestros de la escuela etrusco. No podemos decir que somos herederos de la lengua de Roma o la lengua de Grecia, ni mucho menos de la lengua sumeria, porque ante que los sumerios, que siempre se han dicho, crearon lo que se llama la lengua, el alfabeto, los etruscos también tenían su propio lenguaje común, pero también su propia ciencia, su propia filosofía y su propio arte. Y eso es todo hasta hoy. Creo que para mí es muy interesante este programa. Espero que para ustedes también. Se despide como siempre su amigo Roberto Fernández, trayéndole los misterios de los pensamientos que algunos creen: oh, yo soy latino, oh, yo soy hispano, oh, yo soy italiano. No. Tenemos la primera lengua en común que nos ayudó a pensar, que fueron los etruscos. Muchísimas gracias y como siempre les deseo salud, paz, amor y dinero.